Estamos listos. Esto es Londres. Impresionante la humareda que hay. Bueno, quiero pedirle algo porque yo siempre pido esto y después pasa lo contrario. Baje su celular, el volumen. Si lo va a tener en la mano, entonces téngalo en la mano y póngalo en silencio. Acomódese tranquilo, saque para anotar. Vamos a compartir una palabra sencilla pero profunda a la vez, y me gustaría que podamos eliminar todo tipo de distracciones. Así que tocarlo al que tenés al lado y decirle esto: si en los próximos minutos me distraes, no se lo dice, ¿no? Dígaselo, amenácelo. Si me distraes, me pagás la cena. ¿Ok? Así. Onda como que no. ¿Está? Como que no. Bueno, vamos acomodándonos todos ya. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por estar. Ustedes vieron que vengo compartiendo la palabra que hace referencia a que Dios tiene un único deseo, que es el deseo de darse a conocer. Y Dios quiere darse a conocer por medio de su iglesia, por medio de sus hijos. Hay un pasaje particularmente, no muchos. Hay un pasaje en las Escrituras que no se lo pasé a los chicos, pero está en Romanos capítulo 1. Denme un minuto, por favor. Pudiéramos chequear si todas las puertas están cerradas, todo, ¿no? ¿Sí? Romanos capítulo 1, mientras nos vamos acomodando y le damos tiempo a Pablito también. Hoy me olvidé la Biblia de papel y ahora que la necesito no la tengo. Romanos capítulo 1 es muy interesante porque en el versículo 18, a ver, sí, en el versículo 18 en adelante, ¿vamos bien? ¿Lo pudimos, Pablito? ¿Más o menos? ¿Podemos quitar un poquito la acople o está complicado eso? ¿No se puede? Bueno. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios, ¿estamos acomodados? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer otra vez el versículo 18, pero vamos a ir leyéndolo en adelante. Por favor, si ustedes lo pueden buscar y tener, o si tienen su Biblia de papel y la pueden buscar, vamos a leer desde el versículo 18. Los chicos lo están poniendo así en pantalla porque no lo tenían preestablecido. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primera instancia, un poquito más suave, por favor. Primera cuestión a observar. Lo primero que yo observo acá es que la ira de Dios no se manifiesta sobre los hombres, sino que la ira de Dios se manifiesta sobre la injusticia de los hombres. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted lo está leyendo conmigo. Superemos el tema del sonido si no lo escucha bien. Pero mire qué fuerte esto. Vamos a leer otra vez, si le parece, el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, Pedro hablaba un poco el miércoles sobre esto, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice, y son entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas.
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también, dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es la palabra pecado, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, escuchen por favor, escuchen. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, o sea, lo que está hablando aquí es de la homosexualidad. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lea con atención, por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Vamos otra vez al versículo 29. ¿Usted me está prestando atención o lo distraen los movimientos? Yo por eso necesito que nos quedemos tranquilos. Mire qué fuerte esto. Vamos otra vez al versículo 20. Vamos al 28, si es posible, en la pantalla. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En otra palabra, no es que Dios los entregó como que los tenía y los entregó, sino que los libró. Los dejó a que el hombre viviera como quisiera, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Para hacer cosas que no convienen, o sea, cosas que son conforme a lo que está en la mente de cada uno, en una mentalidad caída. Y mire el versículo 29 que es fuerte. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo esto que nosotros leemos acá, que es muy fuerte, es la descripción de la naturaleza del hombre sin Dios. Así que si usted y yo, dentro de lo que leímos acá, cuando dice las Escrituras que Dios libera a las personas a una mente reprobada y el hombre sale a hacer lo que le parece, como vemos hoy, como lo vemos en la sociedad y también como lo vemos en el ámbito de la iglesia, es producto de que Dios no está gobernando esa área de su vida. O sea, cuando usted se encuentra con gente que le gusta murmurar, es propio de una mente que todavía no fue rendida a Dios. Cuando usted se encuentra con una persona que es avara, o sea, que es una persona que, ¿cómo sería el término correcto? Avarienta, ¿de verdad? Creo que es correcto. Una persona avarienta, usted no se está encontrando con una persona que solo no trae facturas cuando traen facturas para comer. Se está encontrando con una persona que piensa en sí misma y que solo desea su propio bien. Cuando encuentra a alguien que tiene envidia,
y no estamos hablando de una envidia sana porque no existe, simplemente tiene envidia, estamos encontrando a alguien que parte de su mente no fue redimida, no fue transformada por el poder de Dios. Escuche esto, por favor. Pero también cuando encuentra a alguien que cae en fornicación o que practica la fornicación, ¿podemos prestar atención, por favor? Gracias. Y por ejemplo, cuando encontramos a personas que siembran engaños o contiendas o que hacen actos injustos o soberbios o altivos, o personas que inventan cosas malas, o personas que no tienen misericordia, que por ejemplo lo hacen hablan de otros sin amor, o cuando encontramos personas que son desleales en cualquier ámbito, que no saben cuidar o proteger la vida de otros hermanos, lo que nos encontramos ahí no son con personas que son malas. Nos encontramos con personas que no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Y eso es muy importante. Porque cuando esto se predica desde el lado de la condenación, uno dice, uy, yo tengo esto. Uy. Y no está predicado para encontrar el pecado, sino para salir de él. Porque las Escrituras, cuando nosotros miramos en el versículo 19, es muy interesante lo que dice. El versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, lo que la gente puede conocer de Dios está manifestado porque Dios se encargó de darse a conocer. O sea, Él mismo, antes que el hombre fuese, preparó todo para que el hombre, por medio de lo que vieran sus ojos, la creación, pueda reconocer que existe un Dios creador. Pueda reconocer que existe un Dios que creó todas las cosas. Y esto es lo que llama Dios darse a conocer. Fíjense, acá no hay predicación, no hay, en primera instancia, no hay una predicación, no hay un culto, no hay una reunión. Es Dios diciéndole al ser humano en su conocimiento, digamos, global, al ser humano en el mundo entero, a la creación, que Él se manifestó. Él mismo fue el que se dio a conocer. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para que las cosas invisibles, como dice el versículo 20 de Él, su eterno poder y su deidad se dieran a conocer? Lo hizo por medio de la creación del mundo. Ahora, miren esto, por favor, porque es muy interesante. Espero que me acompañen. Miren esto porque es muy interesante. Veámoslo, analicémoslo así como directo, sin filtro. Usted no lo tome personal porque yo no estoy atacándolo ni mucho menos. Pero analicémoslo esto sin filtro. Dios dice, la gente eligió con su injusticia estorbar el avance de la verdad. Y entonces yo, dice Dios en las Escrituras, decidí liberarlos a sus pensamientos. Ellos se creen sabios y yo los liberé en su sabiduría para que ellos vivan como consideran que pueden vivir, imagínenselo a Dios hablando de esta manera, sin mí. Y cuando el hombre comienza a desarrollar una vida sin Él, el hombre empieza a investigar las profundidades perversas de la naturaleza caída que está en todos nosotros. O sea, alguno puede decir, yo nunca haría esto, pero estamos haciendo otra cosa. Y entonces lo que Dios muestra en primera instancia es esto, miren, me di a conocer. O sea, en la mente de Dios, Dios no piensa que el hombre piensa que Él no existe. Porque para Dios el primer mensaje es todo lo que creó. ¿Ves ese árbol? ¿Ves ese pájaro? ¿Ves ese mar? ¿Ves esa montaña? ¿Ves a otro ser humano? ¿Ves ese animal? Todo nació de mí.
Usted y yo lo podemos negar porque la naturaleza, la mente reprobada, la mente que tiene un velo en sus ojos, lo puede negar. Es decir, esto apareció de la nada, ¿no? Usted puede decir, esto apareció una explosión. Otro puede decir, esto evolucionó así. Nosotros venimos del mono, aunque algunos tenemos cara de mono, pero esto viene del mono, esto viene así. Pero Dios dice, no, esa es la sabiduría del hombre caído. Esa es la sabiduría de una... Ahora si pudiera tener Pablito se puede controlar, no sé dónde está Pablo, pero... Bueno, se me fue. ¿Dónde? ¿Pablo dónde está? Bueno, ahí todos te señalan, buenísimo. Si me pudiera dar un poquito ahora adentro, y si se puede, buenísimo. Entonces, a mí me parece muy chocante esto. Porque nosotros decimos, esta persona se murió, ¿y habrá conocido a Dios? Y las Escrituras dicen, yo me di a conocer. Y nosotros tenemos que aprender lo que significa. ¿Me escucha? Nosotros tenemos que aprender lo que significa eso. No le llegué a predicar y no sé si habrá conocido a Dios. Y Romanos capítulo 1 dice, sí me conocieron. Me conocieron lo suficiente como para ¿qué? Para poder tener la inquietud en su interior y al menos preguntar, ¿quién hizo todo esto? Y entonces, aunque el hombre se meta a investigar en la ciencia, el hombre que desea la verdad y que quiere conocer la verdad, yo le puedo asegurar esto, llega. Entonces, ¿podemos hacer algo que... o vos también tenés problemas de sonido? No, pero tampoco me estás matando ahora. Es tan bueno que me cuida, pero me cuida raro. Entonces, miren esto qué interesante. Nosotros, claro, pero lo que pasa es que para nosotros los hijos de Dios, ¿conocer qué es? Conocer es que la persona experimente lo que nosotros llamamos un culto, una reunión, una predicación, que la persona conozca las Escrituras, que la persona conozca lo que dice Juan 3:16, el Salmo 23, el Salmo 91, el 1 de Timoteo capítulo 4. O sea, nosotros entendemos que la gente conoce, que está bien, cuando conoce esas cosas, que también está bien. Pero hay gente que tiene un título de teólogo y no conoce a Dios. La persona que ama la verdad, por más que comience por la ciencia, por más que comience por la religión, por más que comience por la brujería, por más que comience por el esoterismo, la persona que ama la verdad, que en su interior dice, yo quiero conocer a Dios, va a llegar ahí. Va a llegar a Dios. Lo que Dios está diciendo es, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Darme a conocer. Yo necesito darme a conocer para que la gente un día se levante una mañana y diga, qué hermoso árbol, qué hermosa vista. Y en su interior se despierte algo detrás de esto tiene que haber. Y la persona que desea y que ama la verdad va a comenzar a buscar. Y entonces, no sé, empieza ese recorrido que para muchos de nosotros es doloroso, pero yo le puedo decir el final del camino. La persona que ama la verdad, la encuentra. El que ama la verdad, la encuentra. Recuerde esto, el que ama la verdad, la encuentra. No las personas que dicen que les gusta que le digan la verdad. No hay verdad en el hombre caído. Él es la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que estoy planteando es otra cosa. Yo puedo tener una sensación, fíjese que el hombre de por sí tiene como esa parte mística o esa parte espiritual que todo lo místico le atrae. Todo lo místico le llama la atención porque Dios plantó, dice Eclesiastés, eternidad en el corazón de los hombres. Dios plantó una vida espiritual, un deseo por lo que no se ve en el corazón. Después en el camino empiezan a presentarse muchas cosas. Y las personas comienzan a tomar muchos caminos, muchos rumbos. Pero el que ama la verdad, llega a ella. Miren, yo recuerdo, mi esposa me cuenta siempre algo. Ella iba, lo voy a contar a mi forma, ¿no? Pero ella iba a misa
Como yo también conté muchas veces que era monaguillo, pero fui una vez, pero me echaron, Bueno, le destruí la misa al padre Barufaldi en Rosario. Yo lo quería mucho a él igual. Y él me quería mucho a mí, pero bueno, él me dijo así: vos para monaguillo no servís. Y es como que me bloqueó para toda la vida. O sea, yo pensé que Dios me había desechado, pero él me lo dijo con mucho amor, porque yo le hice un lío bárbaro arriba de él, adelante de toda la gente, sin querer, ¿no? Y mi esposa, me acuerdo que ella me decía que esas son unas palabras que quedaron grabadas en mí, porque ella decía que, bueno, ella iba a misa, ella escuchaba al cura compartir la homilía, pero ella sentía que no estaba completo eso, ¿no? Y ella siempre usa esa expresión, ella cada vez que cuenta eso usa la expresión de que ella quería la verdad, ella quería saber la verdad. Y ella cuenta que cuando ella llega al Señor, ella se encontró con esa verdad, ella sintió que eso era. Y a mí eso me hace pensar esto, justamente, que cuando una persona ama la verdad, llega a la verdad. En el caso personal, yo recibí al Señor, a mí nunca me interesó mucho la religión, pero yo recibí al Señor y recuerdo que lo recibí de una manera equivocada y viví de la manera que recibí al Señor. Cuando alguien te predica el Señor mal, vos crees que eso es el Señor. Y entonces uno puede pasar 10 años, 15 años, el tiempo que sea, equivocado. ¿Pero cómo? Amando la verdad. Entonces yo recuerdo que cuando yo recibí al Señor, llegó un punto que yo quería más de Dios. Yo quería conocer más de Dios. Entonces escuchaba a las personas que para mí eran referentes, que para mí era la persona espiritual más importante, mi referente espiritual, como si fuera mi pastora en ese momento. Yo la escuchaba y claro, al principio me deslumbraba. A los 2 años yo decía qué profundidad que tiene en las cosas del Señor. Pero después me pasó que al 3er y 4er año mi propia búsqueda personal con el Señor, el deseo de conocer más la verdad, el deseo de conocer más al Señor, escuche esto por favor, me llevó a escucharla, a respetarla por supuesto, pero a darme cuenta que lo que me daba no tenía sustancia. Y no estoy hablando acá para generar ningún conflicto en ninguno de ustedes que diga, sí, por eso yo me fui de aquella iglesia, porque no me hablaban la verdad. No. No es por eso. Mi caso fue un caso muy particular. Hay hermanos hoy que están en algunos lugares que no están fortaleciéndose en el Señor, pero como nacieron espiritualmente ahí, o porque es la iglesia que les gustó, o porque están acostumbrados, están ahí. Pero no están creciendo en el conocimiento de Dios. Solo están escuchando lo mismo siempre. Y yo recuerdo que amaba la verdad. Siempre amé la verdad. Aunque vivía no coherente a la verdad, amaba la verdad. Y tenía hambre. Y yo decía, yo quiero más, quiero conocer más. Y leía la Biblia, eran las 3 de la mañana, leía la Biblia. Me levantaba, me hacía el mate, leía la Biblia. Quería conocer más, pero no teníamos los recursos que hay ahora. O yo no tenía acceso a esos recursos. No me podía comprar ni un libro, no había internet, era orar y leer y interpretar la Biblia como se podía. Y la experiencia, solo la experiencia, me dice a mí que quien ama la verdad, el Señor en algún momento determinado de su vida se la hace encontrar. Y entonces cuando Dios me sacó de ahí, de donde yo estaba, fui a un nivel superior. Porque la persona que me ayudó a salir, como siempre cuento esta historia, la persona que me ayudó a salir era, sí, un pastor bien de iglesia, ¿no? Era un buen pastor. Y empecé a ver todo ese movimiento, jóvenes, los músicos, la iglesia que se reunía, las reuniones, viajes que se iban a hacer a otras congregaciones que la misma iglesia tenía. Y en algunos de esos viajes lo acompañaba y se predicaba la Biblia y había cosas. Y yo decía, wow, esto era lo que yo quería. Había algo en mí que era un fuego que se me encendía profundamente. Y yo decía, esto. O sea, ¿por qué lo celebraba tanto? Porque era un nivel más
de lo que yo entendía. Y entonces, ¿qué era lo que me inspiraba a mí? Estoy conociendo la verdad. Estoy conociendo más la verdad. ¿Y qué me pasó en lo particular? Perdónenme, no estoy predicando de mí, pero necesito hablarle de esto. ¿Qué me pasó a mí en lo particular? A medida que yo profundizaba en la verdad, a medida que yo crecía en la verdad, me pasaba que me empezó a pasar lo mismo. Tampoco que yo soy tan especial, ¿verdad? Pero me empezó a pasar lo mismo. Empecé a dar cuenta que faltaba algo. Y para mí era una gran lucha, porque yo no sabía si era yo, si era mi pastor, si era... Pero yo decía, no, pero tiene que haber algo más. Hasta que un día descubrí, empezaron a aparecer por medio de las redes sociales vendedores de humo espiritual. Que en su momento para mí eran explosivos. Yo digo, esta es la verdad. Esta es la verdad, claro, el poder de Dios así, esto así, esta es la verdad. Y sí, y uno como ignoraba y siempre quería encontrar un nivel superior de verdad. Entonces decía esto, y entonces uno tomaba la forma, decía esto, y voy a llevar a la gente a que la gente disfrute de este poder de Dios. Y me compraba los libros, y me compraba los videos, los DVD, los cassettes. Esto para un rango etario alto. Los cassettes, los DVD, los libros, y los leía y repetía lo que escuchaba ahí, pero porque para mí era un entendimiento. Pero lo que me pasaba era que en un momento determinado yo me sentía dando vuelta a lo mismo, porque yo sentía que estaba creciendo, supuestamente estaba creciendo en la verdad, pero no podía corregir ciertas cosas y no me sentía pleno. Hasta que alguien me presentó el Evangelio y me dijo que el Evangelio era una persona. Alguien me presentó el Evangelio y me la hizo muy simple. Mira, el Evangelio no es algo que predicamos, el Evangelio no es un libro que tenemos, el Evangelio no son letras escritas. El Evangelio es una persona. Esa persona es Cristo. Todo lo que vos ves en esa Biblia habla de Él, habla de una persona. Para mí eso fue... Porque para mí la Biblia eran temas. El poder de la unción, el poder del amor, el poder de la santidad. Eran todos los títulos de mis prédicas. El poder de portarse bien, el poder de portarse mal, el poder de la envidia, el poder de la... Todo el poder, porque para mí los versículos representaban temas. La Biblia representaban temas. Hasta que una persona se me sentó y me dijo, ¿sabes qué? La Biblia no son un conjunto de temas. La Biblia habla de un tema. Y se refiere a un tema. Toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Se refiere a un tema, a una persona. Y yo empecé a conectar en mi mente, ¿no? Solo 2 neuronas, una funcionando a la mitad de energía, que no conectaba con la otra. Y digo, ¿pero cómo sería esto? ¿Qué tiene que ver Moisés? ¿Qué tiene que ver? No encontraba relación. ¿Qué tiene que ver cuando se cae Goliat? Porque David le tira una piedra. Para mí eran siempre palabras como para incentivar al pueblo, ¿no? Hermano, ¿vio cómo se cayó Goliat con la piedra? Vamos, así se va a caer tu gigante. Esa era mi predicación. Y toda la gente que te hacía, porque la gente quiere que se caiga todo lo que no le gusta. Y entonces cuando me hablaron de que el Evangelio era una persona, Cristo, yo dije, esto es totalmente distinto. Y después cuando en ese Evangelio me empezaron a presentar esto, lo tenés todo. Y entonces es una crisis existencial para mí. Y me empezaron a enseñar que en realidad nos faltan cosas o deseamos cosas, pero la realidad espiritual en tu interior es que estás pleno. Me mató. Porque todo mi mensaje, ¿cuáles eran? ¿Qué eran? Dios te lo va a dar. Lo vas a alcanzar. 7 pasos para llegar a. 14 pasos para tener éxito. 19 pasos para recibir la unción. 4 pasos para ser bendecido. Yo cuando me presentaron el Evangelio, después de 20 años de creyente, cuando me presentaron el Evangelio y me lo presentaron como una persona que lo había completado todo. Una persona que me había bendecido con toda bendición en los lugares celestiales.
una persona que había hecho todo, que ya se podía ayunar, que se podía hacer una vigilia, que se podía hacer esto, que se podía hacer lo otro, pero que ya era por la intervención y la guía del Espíritu Santo que nos llevaba a eso. No por la costumbre para tener más poder, para tener más unción, para tener más gloria, para ser bendecidos, para tener trabajo, para tener dinero, solo porque era inspiración del Espíritu que nos llevaba a ayunar, solo para estar más sensible, o que nos llevaba a orar, o que en esta plenitud que nos daba esta persona que presentaba el Evangelio, nosotros no teníamos que hacer nada, pero al mismo tiempo teníamos que rendir nuestra vida. Pablo habla y le dice, el primer nivel de conocimiento Dios se lo dio a los hombres por medio de la creación. Y si el primer nivel de conocimiento el hombre lo rechaza, vive con todas las características que vivíamos antes. Injusticia, fornicación, maldad, avaricia, murmuración, pleito, división, un corazón completamente oscurecido por el pecado. Solo en el primer nivel, pero yo pienso que si en el primer nivel uno despierta su conciencia para saber que existe Dios, ¿qué pasa si uno profundiza? Y entonces Dios, en esta serie de mensajes que me viene hablando sobre que Él tiene un deseo, no sé si está bien la expresión, pero que Él tiene un deseo de darse a conocer y darse a conocer por medio nuestro. Cuando Dios me viene hablando esto, Dios me puso esta impresión. Yo quiero darme a conocer a mis hijos. Mis hijos no me conocen, por eso no me disfrutan. Mis hijos están 20 años en una iglesia, pero no tienen hambre por la verdad. Ellos solo quieren que yo les dé. Ellos solo quieren que yo los entretenga. Ellos solo quieren ser los nenes o las nenas de papi cuando les conviene, pero independientes cuando les conviene. Ellos quieren ser pequeñitos cuando están frente a algo que no pueden resolver para que los defienda y los ayude, pero adultos y grandes independientes cuando me tienen que obedecer. Y deciden lo que quieren decidir. Y eso fue muy fuerte para mí. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos es que Él se quiere dar a conocer por nosotros, a través nuestro, pero nosotros no lo conocemos a Él. Y nosotros no podemos dar a conocer a alguien que no conocemos. Ni tampoco le podemos decir a otro que disfrute esta vida si nosotros no la disfrutamos. Entonces Dios anhela revelarse cada vez más y darse a conocer, no solamente afuera, no solamente a las personas que tienen ese primer nivel de conocimiento que es ver la creación. Él quiere darse a conocer no solamente a las personas de afuera, sino que nosotros, los que estamos adentro, los que somos llamados con un propósito, los que pudimos experimentar su naturaleza de salvación, su gracia, Él se quiere dar a conocer a nosotros. Hermano, ¿me puede escuchar, por favor? Nos tiene que hacer mal vivir tantos años un evangelio que no lo conocemos como una persona. Nos tiene que hacer mal no disfrutarlo o entender por palabra o por información de que el evangelio es una persona, pero no lo vivimos como tal. Yo estuve meditando estos días sobre el valor de la iglesia. Él dice que Él se quiere dar a conocer, dicen las Escrituras, por medio de su iglesia. Y la Biblia nos muestra de que las personas, por ejemplo, cuando consagraron el templo, si no me equivoco por el libro de Crónicas, cuando consagraron el templo, la gloria del Señor dice que descendió sobre el templo y todos se quedaron espectacularmente sorprendidos. Usted imagínese este edificio y que de golpe usted se lo consagra a Dios en oración y de golpe empieza a ver como un fuego que empieza a descender, una nube que empieza a descender. ¿Qué haría usted? Se me durmieron, ¿no? ¿Qué haría usted? Recuerde que lo que quiero hacer es que recupere la pasión por darlo a conocer, ¿eh? ¿Qué haría usted? Imagínese que estamos acá en ese tiempo
y empieza a bajar toda una nube, una cosa impresionante. Usted lo empieza a ver con sus ojos. Lo primero que haría usted es, ¿no?, postrarse. Dice, estaba moviendo a Dios. ¿A cuánto le gustaría vivir eso? Levánteme la mano a los que le gustaría. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que a nosotros eso, si bien eso es espectacular, nosotros no desarrollamos la conciencia de que somos el templo y que vive en nosotros. Pero nosotros necesitamos que una nube, una luz, un fuego, algo que descienda para que nosotros nos postremos, porque indudablemente, si lo conociéramos, supiéramos que Él está dentro. Y ahora por un momento quiero que te vuelvas un niño, un ignorante como yo, y lo pienses como un nene esto. Dios vive en tu interior. Dios vive en tu interior. Para mí eso es muy fuerte. Pero claro, usted dice, amén. No, amén no. Dios vive en tu interior. Lo que los hombres consagraban para que Él venga, ahora Él dice, no, no. Ahora yo te doy el privilegio de vivir en tu interior. Ahora te doy el privilegio de que todo esa nube, ese humo, todo lo que representaba mi grandeza y mi potencia y mi poder, viva en el interior. La pregunta que quiero hacerle es la siguiente: ¿lo conocemos? ¿Cuántos saben? Levántenme la mano, por favor, los que saben que Dios vive en su interior. Si no lo sabe, no importa, pero levántelo un poquito más alto, no le voy a pedir plata. Levante la mano un poquito, levante la mano. ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Por qué no lo disfruta? Tocarlo al que tenés al lado y decirle, ¿vos sos consciente que estás diciendo que sabés que Dios vive en tu interior? ¿Sos consciente de eso? ¿Lo sabes, sí o no? Voy a reformular la pregunta, ¿me escucha? ¿O le parece muy básica la prédica? ¿Le parece muy básica la prédica? Puede ser que sea básica, pero quiero que lo piense otra vez. ¿Usted sabe que Dios vive en su interior? Yo sé que Dios vive en mi interior. Ok, ¿lo disfruto? ¿Dios vive en tu interior? ¿Lo das a conocer? O sea, estás teniendo a Dios en tu interior. ¿Qué pasa si Messi se está durmiendo la siesta en tu casa hoy? ¿A cuántos se los contás? ¿Cuántas selfies te saca con Messi tomando un mate? Acá, con el 10. Al lado de la pileta, tomando un mate. Y lo vas a subir y lo vas a compartir porque querés que todo el mundo te ponga 175 mil millones de me gusta. Porque está Messi en tu casa tomando mate. Ok, Dios vive en tu interior. Pero como usted no lo ve, y como para nosotros es más fuerte una copa del mundo que la vida, y como para nosotros es mucho más fuerte los actos heroicos que un sacrificio por amor, entonces nosotros decimos, sí, Dios vive en nuestro interior. Pastor, ¿puede orar por mí para que mañana pueda pagar el alquiler? Dios vive en tu interior. Sí, no sabe lo feliz que estoy que Dios vive en mi interior. Me cambió la vida para siempre. ¿Puede orar por mí para que yo me sane? Dios vive en tu interior. Sí, yo sé que sí. Pero ¿podrás orar por mí pues tengo miedo de lo que me pueda pasar? ¿Dios no vive en tu interior? Este evangelio que nosotros predicamos tiene una combinación perfecta entre saber que lo tengo todo en Él, pero que al mismo tiempo tengo que levantarme cada mañana y dar gracias al Señor y buscar su persona y hacer lo que Él pide. Como tengo todo en Él, yo tengo que vivir conforme a como Él quiera que viva. Porque yo lo tengo todo en Él, pero tenerlo todo en Él no significa que me quede en mi casa. Porque cuando lo tengo todo en Él y se me revela que lo tengo todo en Él, lo que voy a hacer es cumplir con su único deseo, darlo a conocer. Qué increíble que vayas caminando por la calle y yo también, y que vos tengas y yo también a Dios en mi interior,
y de golpe la gente Dios está pasando por al lado de ellos. Dios está pasando por al lado de ellos. Pero nosotros no podemos mostrar a Dios porque nosotros tenemos que ir a buscar el trabajo. Y Dios está pasando por al lado de ellos. Dios, así como estás, no importa el barrio en el que vivas, la cara que tengamos, el cuerpo que tengamos, la plata que tengamos, o si estás saliendo de pedir un poco de dinero prestado porque no te alcanza el dinero a fin de mes. Dios está viviendo en tu interior. Dios lo que está queriendo es que se te revele lo invisible. Dios lo que está buscando es que se te revele lo invisible, porque si se nos revela lo invisible nos da una seguridad. Entonces Dios es tan amoroso que Él comienza con los de adentro. Recuerda esta palabra, seguro cuando la lea la va a recordar. Mateo capítulo 10, versículo 5 dice, en adelante, a estos 12 envió Jesús. Jesús ya había elegido a los 12, ahora lo vamos a ver. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Vamos? ¿Me escucha? Pablito, ¿podemos tener un poquito más en todo? ¿Me sigue en la lectura? ¿Por qué tiene esa cara de amargado? Dios vive en su interior. Sonría. Sí, gracias, Kevin, porque la verdad que... A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas. O sea, gentiles, ¿quién eran? Los que no pertenecían al pueblo en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando antes de la cruz. A los que no pertenecían al pueblo de Dios. Por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres. Es decir, personas que no eran del pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí? No, pero vamos. ¿Lo ve conmigo? Si no vayan a las ovejas perdidas de mi casa. Y miren lo que dice ahora. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dice después? No, pero usted tiene que ver esta palabra conmigo. Mire qué fuerte lo que dice ahí. Número 1, no es una sugerencia. No dice, ustedes oren a ver si la gente se puede sanar. Dice, sanen a los enfermos. La Biblia no dice, mirá, es re complicado levantar un muerto. No, la Biblia dice, vayan y resuciten los muertos. La Biblia dice, vayan y limpien a los leprosos, a las personas completamente contaminadas por el pecado y también en ese tiempo por la enfermedad de la lepra, porque eran desechados. Dice, vayan y ¿qué? Echen fuera demonios. ¿A quién le dio Dios la orden? A 12 personas que Él las envía con instrucciones a darse a ¿qué? A conocer. De gracia recibiste, me di a conocer a tu persona, iluminé tu entendimiento, desperté tu corazón, te saqué del nivel del conocimiento primario de todo el mundo. ¿Para qué? Para que ahora para que me des a conocer de gracia. ¿Y qué es lo que me impacta acá? La cronología de esta palabra. Primero, Dios elige 12 discípulos para enseñarlos y capacitarlos para todo lo que vendría, para la salvación y para el establecimiento de la iglesia. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Arma una estructura, toma a 12 personas, pero no es por el número, no se queda en el número. Toma a 12 personas, lo primero que hace es los llama para enseñarles y para capacitarlos. ¿Qué es lo segundo que hace? Los comisiona apostólicamente. ¿Qué significa esto? Escuchen por favor. Los envía para que den a conocer que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cuál era la prédica que ellos tenían que predicar a esa gente? El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. ¿Saben lo difícil que es predicar eso? Oh, pastor, eso es una pavada. Vamos a cualquier lugar, nos paramos en la plaza acá enfrente y decimos, el reino de Dios se ha acercado. No es una pavada.
Porque el reino de Dios que se había acercado no era un mensaje, era una persona. Entonces ellos lo que les estaban diciendo es, el Hijo de Dios está en la tierra para cumplir todo lo que alguna vez fue una promesa. ¡Wow! Y entonces la prédica, ¿qué era? Una certeza. La prédica era, no va a pasar, está pasando. No, hermano, pónganse un poco las pilas, por favor. Pónganle la misma adrenalina que cuando tiene el cumpleaños de 15. No lo digo digo el bailón, a eso me refiero. Fíjese qué poder que había en este mensaje. No era cualquier prédica, era el reino de Dios ya está entre nosotros. ¡Wow! Esta prédica la perdió la iglesia. Piense. Dios te va a dar. Ya está entre nosotros. Dios te va a ayudar. Ya está entre nosotros, te ayudó. Está en mí, está en usted. ¿No está en usted Dios? ¿No está en usted? Pero ellos, ¿cómo estaban? Perdidos. Y para el que está perdido, eso que ya estaba entre ellos, el perdido no lo ve. Alguien se los tiene que anunciar. Por eso nos cuesta ganar personas o afectar personas fuera del ámbito de la iglesia. Porque nosotros no sabemos quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Tercero, los limita. Los envía, pero los limita. ¿Y qué hace? Los limita geográficamente a un pueblo. O sea, los limita a su pueblo. ¿Por qué? Parece como contradictorio esto porque Él vino a salvar a todo el mundo y a darse a conocer a todo el mundo. Pero entonces nosotros pudiéramos decir, dale Jesús, si viniste a salvar al mundo, que todo el mundo te conozca, que todo el mundo te conozca. Y Él dice, no, hay un orden espiritual eterno. Miren, qué locura es esto. Escuchen porque ustedes van a entrar y yo también en la parte de esta historia de lo que estoy predicando. Miren qué locura es esta. Él dice, no, si yo vine a salvar a todos. Cuando ustedes me vean arriba de esa cruz, todo golpeado, y escuchen mi voz gritando, Padre, recibe mi espíritu, consumado es, en ese momento la salvación viene liberada para todos. Pero ahora necesitamos cumplir el orden. ¿Cuál es el orden? Primero vamos a los de la casa. Primero vamos a los que ya me cantan. Primero vamos a los que ya oran. Primero vamos a los que ya congregan en la sinagoga todos los sábados. Primero vamos a los que leen la ley en el tiempo antes de la gracia. Primero vamos a los de la casa. A los de la casa. A los de la casa. Ellos necesitan escuchar primero que yo estoy, que el evangelio, que la promesa, que el Hijo de Dios, que la realidad espiritual, que todo está cumplido para aquellos que no tienen esperanza de vida, que puedan saber que hay vida para ellos. Pero primero, ¿quién lo tienen que saber? Los de la casa. Cuando los padres de familia viven mal, los hijos viven en incertidumbre. ¿Qué es lo que hace Dios? Muestra que hay un padre que sabe lo que quiere para que sus hijos tengan confianza en medio de la tormenta, de que por más tormenta que haya, el padre tiene los pantalones bien puestos y sabe lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Él va a los de la casa. ¿Por qué va a los de la casa? ¿Me deja traerlo para este 2025? Él va a los de la casa y le va a decir a todos los hijos suyos, hey, yo no me corrí de mi trono, yo no me fui, yo estoy acá. Si no recordás o no entendés el valor de lo que mi hijo hizo al entregarlo por amor a todos ustedes, quiero recordarte que yo sigo siendo Dios, que sé cuidar de vos. O sea, es como un padre que se sienta y sienta a todos los hijos y dice, ¿qué es este lío? Es como un padre, ¿me escucha? Es como un padre que se siente y dice, ¿qué es todo este desorden? ¿Qué es todo este lío? Lo que pasa es que ahí está, en la mente que niega a Dios, una de las cosas que opera en la negación a Dios, la palabra habla de fornicación. La fornicación no solamente hace referencia a lo sexual, que de hecho es habla en gran parte de eso. La fornicación también tiene que ver con lo espiritual.
Pero lo que Pablo plantea en esa palabra es muy fuerte porque de la fornicación vienen muchos hijos huérfanos. Del adulterio vienen hijos huérfanos. De familias que no aman la verdad vienen hijos huérfanos. O sea, huérfanos en el sentido de que tal vez saben quién es el papá, saben quién es la mamá, pero de alguna manera se olvidaron de ellos. Escuche. Y si usted se pone a pensar, usted y yo hemos lidiado muchos años con la orfandad. No me está escuchando. Hemos lidiado con la orfandad. Por eso hemos tratado de llamarle la atención a Dios. Y cuando nosotros luchamos para llamarle la atención a Dios no nos damos cuenta de todos los beneficios que Él... Entonces, ¿Él qué hace? Empiezo con los de mi casa, los pongo en orden. Papá está en casa. Yo soy tu papá. Aunque padre o madre te dejen, con todo te recogeré. Yo puedo resolver todos tus asuntos internos. Yo soy tu proveedor. Soy el que tomó el lugar en esa cruz. Cuando te dije que te iba a bendecir con toda bendición, no te estoy diciendo que te doy un auto, una casa y un futuro económico. Te estoy diciendo que te doy vida, te doy destino, te doy propósito, te doy gracia, te doy lo que el hombre no te puede dar. Si Dios solamente está para darte lo que el hombre puede conseguir por sus propios medios, entonces Dios no existiría. Pero cuando Dios existe, porque Él puede darte lo que el hombre no puede dar. Y Él te lo recuerda. Entonces el padre, cuando se para en la casa y quiere poner en orden a los hijos, lo primero que le recuerda que es lo que la plata no puede comprar. Lo que la plata no puede comprar es lo que Cristo vino a ofrecer. Lo que la religión no pudo dar es lo que Cristo viene a ofrecer. Lo que Él dice es, vamos a poner las cosas en orden. Ninguno puede vivir así. Primero vamos a lo de la casa. Es muy fuerte, es muy fuerte. Escuche esto, por favor. Me impacta. Él dice, la salvación es para todos, pero primero es para los de la casa. Él dice, la salvación para darlo a conocer era y es para todos, pero las Escrituras nos enseñan claramente, quiero comenzar con mi iglesia. Quiero comenzar con mis hijos. Quiero comenzar con las ovejas perdidas. Y déjenme llegar a esto, por favor. Que es impactante. Me estoy salteando un montón de cosas. Que es impactante. El Señor las llama perdidas. ¿Qué es perdido para un evangélico? Perdido para un evangélico es una persona que le invitaron hoy por primera vez. Que tal vez nunca fue a una iglesia o hace mucho que no viene a la iglesia y entonces está perdido, está perdido. Y está bien porque en parte está perdido, pero para Dios, escuche esto por favor, perdido es quien conoció la verdad pero decidió no profundizar en ella. Y Jesús dice, vayan a mis hijos, vayan a los que todos los sábados van a la sinagoga en el tiempo bíblico, vayan a los que escucharon la voz de los profetas, a los que escucharon la ley, a los que cantaron canciones que llevaban mi nombre, vayan a ellos. Vayan, escuchen, vayan a ellos primero. Porque ellos palparon la verdad, pero decidieron no seguirla. Pero cuando se presenta Jesús, se presenta con misericordia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una razón para seguirla. ¿Saben por qué? Porque los mismos que hablaban de la verdad y les decían cómo se tenían que comportar, ellos mismos pecaban. Ellos mismos negaron a Dios con su comportamiento. Por eso vino el Hijo de Dios, porque ya no había justicia en la tierra. Ahora, esto es muy fuerte y creo que tal vez usted ya lo captó en su espíritu. Pero a mí me parece una locura esta palabra. ¿Por qué? Me parece una locura esta palabra porque la frase final dice, y yendo, de Mateo. ¿Lo tenemos en la pantalla, por favor? Ok, lo leo. Y yendo, predicad, dice Mateo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estará en la pantalla, por favor? El reino de los cielos se ha acercado. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto es lo que plantea Mateo. Mateo, lo que el Señor habla ahí es tan fuerte porque esta palabra nosotros ¿con qué la relacionamos? Esta palabra nosotros, me hace enseña cuando lo pongan en la pantalla.
Esta palabra nosotros la relacionamos con ¿qué? Con la gente que nunca conoció el Evangelio. Con la gente que nunca conoció la verdad. Salgamos a la plaza, prediquémosle a otro, está bien. Pero Él está diciendo, ¿me escuchan? Él está diciendo, por favor, sanen los enfermos de mi casa. Sanen los leprosos que están en mi casa. Díganle, primero anúncienle lo correcto. El reino de los cielos se acercó. Ahora sanen los enfermos que hay entre mis hijos. Limpien los leprosos. La lepra carcomía todo el cuerpo, es la representación del pecado. Entonces Jesús dice, vayan y háblenle a mis hijos y díganle a mis hijos que no elijan por el pecado, que yo los limpio del pecado. Él dice, vayan y resuciten a los muertos, porque muchos de nosotros que estamos aquí hemos muerto. Nos hemos dormido. Nos hemos acomodado a la vida que nos toca vivir. Vayan a los de mi casa, a los que escuchan la verdad, a los que aman la verdad, a los que alguna vez la escucharon. Y por favor, libérenlo de todos los demonios que tienen adentro. De todas las cosas que entraron, porque la apatía los dejó entrar. De todas las cosas que entraron en su interior. Envidia, celo, arrogancia, soberbia, pecado de fornicación, adulterio, mentira, engaño. Son mis hijos, los quiero libres de esos. ¿Y por qué entró todo eso en mi casa? Porque la verdad no avanzó. Porque el Evangelio no se entendió como una persona. Entonces, ¿qué hace Dios? Para darme a conocer necesito que veas mi gracia, para que después vayas y le des a otro la libertad que esta gracia da. No, esto es muy fuerte. Y no es una predicación en condenación. Me deja decirle algo con mucho respeto. Usted sabe que lo amo. Usted sabe que yo no estoy predicando acá para castigarlo con mis palabras, porque también es para mí. Pero es muy fuerte porque Él dice, ¿a dónde? Él dice, vayan. Y me imagino a los discípulos diciéndole esto, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No se vayan tan lejos. Vayan a los que yo llamé. Ellos se enfriaron. Ellos se alejaron de mí. Ellos solo están preocupados por sus trabajos. Ellos solo están pensando si el dinero les va a alcanzar. Ellos solo están pensando en ellos. Ellos están en un culto y se están durmiendo. Ellos creen que porque dieron un diezmo tienen aseguradas las finanzas para todo el mes. Ellos piensan que porque dieron una ofrenda especial, ellos van a prosperar. Ellos piensan, hoy escuchaba a una psicóloga que no tiene a Dios, que no cree en Dios, y decía esto, una persona generosa, la verdadera, una persona que no tiene a Dios. Decía, una persona generosa nunca dará algo con estrategia y tácticas en su mente. Porque cuando una persona es generosa, nunca piensa que puede recibir por esa generosidad. No tiene a Dios. Pero la creación y el comportamiento egoísta del humano le enseña al humano que alguien generoso nunca podrá calcular lo que da. Porque si hay un cálculo, entonces le interesa lo propio y no lo que está haciendo, un acto de amor. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, no calculó. De tal manera, ¿cuál es esa manera? De tal manera, no hay explicación para mostrarte que cuando yo doy sin límites. Lo mejor que había en el cielo no era un ángel. Lo mejor que había en el cielo no era una calle de oro,
un mar de cristal. Lo mejor que había en el cielo no era su poder, ni siquiera los querubines, ni siquiera un trono, ni siquiera nada de lo que pudiera haber en el cielo, ni siquiera ninguno de los que vivieron con él. No, lo mejor del cielo no era Elías. Elías estaba en el cielo con él. Lo mejor del cielo no era Moisés. Lo mejor del cielo no eran los 24 ancianos. Lo mejor del cielo era su hijo. Qué pena que no tenga tanto entusiasmo por eso. Él no hizo un cálculo. Él se dio a sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? La sanidad que comienza por la casa. ¿Cómo sé que vamos a ganar esta ciudad para Cristo? Porque tu corazón empezó a latir para Dios. Quiero que me escuches, por favor. Porque todo lo que eres comenzó a sentir con el corazón de Dios. Porque la lepra te empezó a abandonar. Porque la mentalidad leprosa te abandonó. Porque Él te está limpiando. Porque estabas muerto y estás resucitando. Porque los demonios habían puesto velo en tu entendimiento. Dios mío, 30 años de evangelio sentado en una butaca. 20 años de evangelio sentado en una butaca. Quiero recordarte que hace 15 años atrás pensaba, Señor, no sé qué hacer con mi vida. Y pasaron 15 años y estás pensando lo mismo. Creyendo de que predicar, tener un micrófono en la mano o barrer te hacen servirlo a Él. Él lo único que está esperando es otra cosa. Que entiendas y que entendamos lo que nosotros recibimos por gracia. Porque el único deseo que Dios tiene es darse a conocer por medio de tu persona. Cuando a alguien lo da a conocer, le voy a hacer una pregunta. Cuando alguien lo da a conocer, ¿qué le puede faltar a ese alguien? Cuando alguien le da a conocer, ¿usted cree que ese alguien tendrá problemas emocionales? Los va a tener, pero rápido se van a resolver. Cuando alguien lo quiere dar a conocer, ¿usted cree que va a pasar hambre, necesidad y va a terminar en una esquina de un terreno, como a veces la mente lo piensa, de que nos van a sacar la casa porque no tenemos para pagar? Cuando alguien lo da a conocer, va a haber provisión por todo lugar. Cuando alguien lo quiere dar a conocer de un lado o de otro, hermano, tenemos que ir, pero primero tenemos que empezar por lo de las casas. El mensaje del reino de Dios era primero para su pueblo. Y tiene sentido espiritual, Porque si como hijos no lo conocemos más profundamente, ¿cómo lo podemos dar a conocer profundamente? Si como hijos no entendemos el mensaje del reino de los cielos, que no es otra cosa que el gobierno del Hijo de Dios sobre todas las cosas, ¿cómo lo podremos anunciar a otros? Si como hijos no conocemos el poder de Dios, sanando enfermos, liberando oprimidos, resucitando muertos en su nombre, ¿cómo lo podremos impartir a otros? Hermano, hay veces que vamos a tener que decirle a las personas, anda a un psicólogo, y otra vez hay que orarle. Hay veces que hay que decirle a la persona, mira, ¿cómo se llama tu enfermedad? Cáncer. Ok, anda mañana al médico a que te revise, pero escúchame, estás en una casa de hijos de un padre que están enfermos. Vamos a orar. Vamos a creer que ese diagnóstico se puede revertir. Pero cuando nosotros los hijos nos perdemos, comenzamos a sacar cuentas y decimos, bueno, es importante ir a... Ese es el mensaje que yo adopté en mi corazón también. ¿Por qué? No porque Dios me lo haya hablado, sino por la incoherencia de la vida de la iglesia. Oh, tengo un problema en la muela. Oren por mi muela, anda al odontólogo. Ese fue el mensaje. Pero no supimos hablar eso con misericordia. Porque no es lo mismo un hermano que venga y me diga, pastor, ¿puede orar por mí? Tengo un profundo dolor de muela que no doy más. ¿No pudiste ir al odontólogo? No tengo plata para ir al odontólogo y no tengo obra social. Dame la cara. Vamos a orar.
Dios te va a hacer un tratamiento de conducto, te va a emplomar esa muela y te va a dibujar una paloma dorada para que cuando abras tu boca recuerdes que fue Cristo el que te operó. Pero como nosotros en un mensaje de incoherencia lo que hicimos, lo que nosotros en un mensaje de incoherencia hicimos fue ver a tantos hijos de Dios incoherentes. Yo sé que Dios me puede sanar. Porque claro, por una mala administración en el cuidado de su boca o de su cuerpo, porque por una mala administración financiera, la reacción que fue violenta. No, hermano, no vamos a andar orando por tus dientes. Anda al odontólogo. Y es verdad. Pero Dios todavía sana la boca. Dios todavía sana los huesos. Dios todavía termina de eliminar de los huesos todos esos problemas de deformación en los huesos. Dios limpia la sangre. Dios sana pulmones. Dios libera órganos. Dios libera riñones. Dios libera ojos. Dios libera oídos. Dios libera, Dios libera, Dios libera, Dios libera, Dios libera. Yo no sé si me va a volver a pasar, pero hace un tiempo acá, y mi esposa lo sabe, yo tenía una pelotita en mi ojo que me crecía cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y se me ponía cada vez peor en los viajes, en la falta de descanso. Y era muy molesto y me generaba mucho complejo, porque quien me veía no se notaba, pero cuando me lo identificaba no me dejaba de ver la bolita en el ojo. Horrible. Y yo digo, me mira la bolita del ojo. Por ahí me perseguía también, ¿no? ¿Le puedo contar algo? Un día, no lo conté nunca esto, ni siquiera a mi esposa tampoco, pero voy a empezar a contar estas cosas. Porque primero hay que ir a lo de la casa, porque lo de la casa se olvidaron que Dios hace milagros. Y entonces, ¿cómo van a orar por milagros por otro? Un día estaba con ese dolor. Estaba con un dolor y yo cerraba el ojo así, como que con el párpado me apretaba la pelotita acá. Y estaba en casa. Y entonces me puse frente al espejo y me puse la mano así y dije, Señor, no la soporto más. Cada vez que viajo, cada vez que estoy cansado, esto me arde, me pica, me molesta. De verdad, estaba cansado. No era tanto el complejo, hice una broma con eso. Tampoco se notaba mucho. Ah, sí, claro, es verdad. Había ido al médico antes de la oración esta. Y el médico me dijo, a ver, ¿cómo tenés? Oh, es horrible como digo, tía uno. Es como que usted me pide oración y me puede orar por mi familia. Y yo, no es un buen pronóstico. Me dijo así, ¿qué tenés ahí? Y empezó, y me tocó el peor médico. No voy a decir a dónde fui, pero me tocó un tipo totalmente desamorado con la vida. Pues me dijo, mirá, vení, sentate. Me abrió la computadora, me dijo, esto es lo que tenés vos. Entonces me abrió en Google, puso el problema que tenía y lo abrió en Google. Gracias por hacerme acordar, amor. En Google, no se dice Google. Y puso todas las imágenes de problemas de gente que los médicos le habían sacado fotos. Y dice, mira, y el tipo se empezó a reír. En la foto de Google, ¿no? Uy, mira tiene una pelota de fútbol. Y hablaba así yo adelante y mi pronóstico era reservado, iba a eso. ¿Entiendes? Y bueno, cuando terminó de recrearse él, que se ve que tuvo conmigo un momento de relax, me dijo, bueno, y le dije, ¿esto cómo se soluciona? Porque yo ya, piruli, ¿no? Me quería ir. ¿Y esto cómo se soluciona? No, esto es rápido. Vení, saca un turno, vení, lo vemos bien ahí. Y mira, con esta tijerita, te lo levanto así, track, te corto. Vos imaginate, yo esto, usted no le estoy actuando ni le estoy haciendo un stand-up, porque no soy un stand-upero ni nada de eso. Pero yo quiero decirle lo que pensé. Yo digo, ¿y si el tipo está con la tijerita chiquitita así en la mano y hace... Se lo dije a Ceci. Se dice, ay, dale, no es exagerado, es profesional. Bueno. ¿No te puede agarrar un estornudo ahí? ¿No te puede picar el codo? ¿Y si yo reacciono mal porque me da miedo? Es un montón de factores. Bueno, la cuestión es que me mostró la tijerita, todo, me dijo, mira, con una pinza te lo separo así esa pelotita y te lo recorto, todo esto dentro del ojo, ¿no? Me iba a abrir una cosa así y te lo saco.
Hermano, a mí tuve la gracia del Señor, otra vez hablaba con Emma, eso creo que también le pasó. Yo no me quebré nunca un hueso. Yo no sé lo que es que hay algunas personas que son como impresionantes. Opere, le abren de acá, te pongan anestesia, no, saca el corazón tranquilo, ponelo y toma más. Yo no sé cómo hacer. Yo encaro resfrío y me quiero morir. A mí me dicen, ay, mira cómo tenés. Y yo ya estoy orando, pidiendo perdón por los pecados para que el Señor me lleve. Bueno, en definitiva, ese día, yo no recuerdo bien si había sido después un viaje o qué, pero ese día me puse la mano en el ojo, así, y dije, Señor, ya no aguanto más esto. Se lo hice así como medio llorisqueando, como para disimular. Para que se ponga, viste, yo decía, es tu padre, vos, ¿cómo te sacan tus hijos las cosas? Y vos sabés que no estaba llorando, ¿no? Ay, yo necesito un helado. Imagínate, ¿no, Brenda? Necesito un helado. Ay, se muere un helado. Ay, ¿cuánto hace que no como helado? ¿Ayer? Bueno, hace un montón. Bueno, yo estaba así, pero de verdad que le hice una oración real al Señor. Ya no quiero más esto y tampoco quiero que me ponga una tijera en el ojo. Yo sé que me podés sanar. Y sabes que cuando oré ese día, en el antebaño de casa, mirándome al espejo, me recordé los milagros algunos de los milagros que el Señor hizo en varias oportunidades que oré por gente que estaba enferma. Y no se lo recordé al Señor, me lo recordé yo y dije, Señor, lo hiciste con otros, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Bueno, me sanó. Pero escuche, no sé cómo ni cuándo. Un día solamente fui a ver cómo estaba la pelotita en mi ojo. Y no estaba más, ¿no es cierto, amor? Y le digo, sí, no tengo, mirá, no tengo la pelota en el ojo. No debería sorprenderme, ¿o no? Pero me sorprendió, como se sorprende usted cuando Dios hace algo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos alejados de su realidad para vivir todo el tiempo pendientes de lo que nos pasa acá. Pero Él vive en nosotros. Vayan primero a lo de mi casa y díganle a los de mi casa que yo sigo sanando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos. Ustedes recibieron de gracia. Lo que estoy necesitando es que lo de mi casa den de gracia. Mire lo que ha pasado todos estos años. Estos años te perdimos y Dios me perdió a mí. No es que perdimos, escuche por favor, no es que perdimos la salvación, es que lo perdimos de vista a Él. Y nos convertimos en personas calculadoras de todo. Nos perdimos personas que calculan, no, bueno, hay profesionales, pero Dios sigue sanando. Y le puedo confesar algo. ¿Podemos hablar esto sin que vayamos a los extremos? Sigamos creyendo. Yo he orado por el tanque de nafta. Yo he orado para que aparezca plata en el cajero. Pero como nuestra vida ha sido tan desordenada, hemos recurrido a los milagros para que Dios nos ordene. Y cuando entendíamos que teníamos que administrarnos bien, más que necesitar un milagro, invalidamos el milagro. Como nos enseñaron de que, hey, no estés orando a Dios para que te dé trabajo. Si te lo dio y lo administraste mal, es verdad. Pero cuando ya no hay esperanza, Él vuelve otra vez con su amor eterno y su paciencia gloriosa y dice, te doy otra vez el trabajo. Lo perdiste por mal administrador, pero ahora te doy porque este milagro representa una nueva oportunidad de volver a ordenarte tu vida, de ser un buen administrador. Pero también quiero que sepas que yo hago milagros y hago cosas que el hombre no puede hacer. ¿Sabe, hermano? Estas palabras, levante su mano y reciba esto, por favor. Estas palabras que vas a escuchar ahora, no te la puede dar el hombre. Escuche, no te da el dinero, no te lo da el dinero. Sanad enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. Esas cosas representan estados espirituales en las personas que solo el poder de Dios
puede hacer y operar. Sí, tenga su mano levantada porque quiero declarar esta palabra, aunque muchos de ustedes tal vez no lo crean, otros no les interese, pero quiero darte esta palabra para los que tienen hambre de la verdad. Recuerden lo que les dije antes, los que tienen hambre de la verdad van a llegar a ellas. Algunos ya renunciaron, algunos se duermen en la reunión, pero se despiertan después de la reunión en todo lo que van a hacer. Pero yo confío en el Señor que esta palabra va a entrar en tu corazón. ¿Sabe lo que va a hacer? No va a ser usted, va a ser Cristo a través de usted, orando en el hospital por un enfermo y ese enfermo siendo libre de toda enfermedad. A veces puede ser que no pase, pero cuando no pases no dudes, seguí orando, seguí confiando. A veces va a pasar que vas a orar por alguna persona oprimida y va a parecer que esa persona oprimida no es libre, pero seguí intentando. Dios hace milagros. Levante su mano y reciba esto. Dios hace milagros y lo quiere hacer por medio. Vamos, muchachos, por favor. Dios hace milagros y lo quiere hacer por medio de su iglesia. Por eso el mensaje que traigo esta noche, antes de emprender tamaño viaje que me toca emprender durante 15 días, el mensaje que quiero traer esta noche: Dios sigue haciendo milagros. Predica la verdad. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Oiga, el reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios habita en nosotros. El reino de Dios vive en nosotros. Pero quiero que lo creas. Cuando abraces a alguien, tal vez al abrazarlo no le puedas orar, pero ora en tu interior, porque el Espíritu Santo escucha esa oración. Y ora y dile: Señor, es libre de toda opresión demoníaca que está llevando a mi hijo a la rebeldía. Él es libre por el poder de Dios. Por favor, Pablo. Él es libre. Hable. Yo no sé si a usted le pasó esto. Yo soy una persona que le he fallado a Dios infinidad de veces. Y le he pedido a Dios, por favor, una mala oración, pero le he pedido a Dios, por favor, que me dé una nueva oportunidad. Muchas veces, muchas. Me di cuenta también que muchas de las veces que Él me daba, entre comillas, esa nueva oportunidad, yo abusaba de eso. Ya me sentía bien y rápidamente me volví a olvidar de lo que Él hizo por mí. Hasta que llegué un día donde otra vez volví a perder esa oportunidad, por decirlo de una manera. Lo quiero decir así para que ustedes me lo entiendan todos. No es oportunidad, pero para que usted me entienda. Y entonces volví otra vez a Él, como el pueblo de Israel, como las ovejas perdidas. Saca a mi pueblo para que adore mi nombre. Salían y adoraban: somos libres, somos libres, somos libres. 2 semanas después habían olvidado la libertad y decían: ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a tener? Y Dios le mandaba pan. Y decía: sí, adoremos a Dios. Escuche el ciclo de las ovejas perdidas. Adoremos a Dios. ¿Viste? Te lo dije, amor. Dios es fiel. Nos dio el pan. 2 semanas después estamos cansados de pan. Lo único que Dios da es pan. No podemos comer algo de carne. ¿Por qué todos los otros comen carne y nosotros seguimos comiendo pan? El ciclo de las ovejas perdidas. El ciclo de las ovejas que todo el tiempo necesitan una palabra de ánimo. Cuando reciben la palabra de ánimo, le dan la palabra de ánimo. ¡Oh, qué bien que me siento! ¡Gloria a Dios! Sí, cuente conmigo, pastor, vamos con todo. Y después no puede soportar porque la muerte está operando en su interior. La muerte está operando en su interior. Es tan impactante para mí esto. Escuche, por favor. Es tan impactante para mí esto. Por favor, necesito su atención. Es tan impactante para mí esto. Hemos perdido esta cosa del ir a hacer lo que el hombre no puede hacer por su propia fuerza. Vayan. Oren por los que están atados a pecados y a mentiras. Subite al auto y orá para que te lo llene de combustible. Y si no te lo llena de combustible y la aguja te marca que está abajo, orá para que el Señor te haga
hacer un viaje de 1000 kilómetros con un cuarto de nafta. ¿Cuán lejos te sentís de esta vida que estoy predicando? Esta vida está aquí. Y yo pienso que está a kilómetros de distancia. Esta vida está aquí. Este reino está aquí. Óiganme, por favor. ¿Sabe? Voy a decir esto con mucho respeto. A mí me genera admiración la gente que trabaja en esta iglesia. Algunos de ustedes se podrán enojar con uno, con otro. Pero mientras las personas llegan en el horario que pueden llegar, la mayoría de las personas que trabajan en esta iglesia están por horas. Preparando todo para que la gente pueda trabajar, pueda disfrutar. Ahora escuche esto, por favor. Escuche esto. Muchos de los que tienen la oportunidad de servir a Dios ya renunciaron en su corazón, porque no pueden soportar la presión de la vida diaria. Otros renunciaron a creer que su vida podía ser diferente y se quedaron sirviendo a Dios, entre comillas, pero no creciendo en la verdad. Otros se quedaron en la justicia propia. Me porto bien. Yo doy mi diezmo. Congrego los miércoles. Congrego los sábados. Pero esto se trata de una vida, no de una acción. Esto se trata de recordar lo que ya sabes. Él dice, vayan a los de mi casa. Los de mi casa saben que Dios hace milagros, porque vieron el mar abrirse. Los de mi casa saben que hace milagros porque escucharon a los profetas profetizar. Y lo que los profetas profetizaron se cumplió. Los de mi casa saben qué pasa. ¿Quién es Dios? Los de mi casa saben que Dios existe, pero se perdieron, se olvidaron, se justificaron. Escúchenme, por favor. Y por eso nosotros estamos aquí, en una reunión como esta. Estamos aquí tratando de entender a Dios como si fuera alguien extraño, para que nos recuerde que Él es bueno, cuando ya lo sabemos. Y por eso estamos aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Una iglesia que se entretiene con las luces, con el humo. Cristianos que no pueden dejar su teléfono ni siquiera en el momento de la reunión porque están mirando cómo va el partido. Cosas que si solo por un minuto pensaras, te dirás cuenta que el mundo no se va a acabar después cuando se termine la reunión. Hemos llegado al punto de que Dios tiene que venir a lo de la casa. ¿Para qué? Para recordarnos. Hey, ¿saben que cada vez que ustedes se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ustedes? ¿Qué valor tiene eso para ustedes y para mí? ¿Saben qué tremendo es que Él diga, ustedes se reúnen en mi nombre? Es decir, se olvidan de todo lo que tienen que hacer después, se olvidan de la hora, se olvidan del teléfono, se olvidan de la enfermedad, se olvidan de la distancia, se olvidan del frío, del calor, se reúnen en mi nombre. Y yo estaré entre ustedes. Si en la reunión de hoy hubiéramos dicho esto, hermanos, por favor, vengan a las 7 de la tarde. Tenemos un encuentro especial, pero no vengan más tarde porque solamente puede estar 20 minutos.
con nosotros. Si nos reunimos a las 7 puede venir Messi a saludarnos. A usted no le gusta el fútbol, pero usted va a venir. La gente se reúne para ver un partido de fútbol. La gente se reúne para celebrar una fiesta. La gente se reúne en su nombre. Y Él está diciendo, te quiero recordar. Yo quiero impartirle un poco esta locura. Yo sé que lo estoy aburriendo y durmiendo. Pero yo quiero impartirle un poco esta locura. Yo tomé una decisión. ¿Le puedo compartir la decisión que tomé? Yo vengo del otro lado. ¿El otro lado qué es? El extremo. El otro lado es todo milagro, todo esto, todo cocoreo. Pero no tener fundamento en la verdad. Pero quiero decirle algo. Hablando con el Señor, seriamente, dije, Señor, yo voy a ver lo que hay que ver. Este evangelio es completo. Donde si el evangelio eres tú, porque eres tú, y tu persona está en nosotros, donde vos entrabas, algo pasaba. Claro, pero la iglesia, escuche, la iglesia lo que hizo fue un misticismo con esto. A veces no pasa que baja una nube o que la gente se larga a llorar. Pero una conversación, tu sola presencia, produce alegría en el corazón de otro. Eso significa que la vida de Dios está operando en el interior. ¿No le interesa esto? Yo sabe que creo que la vida que usted y yo estamos llevando es aburrida. Me permite decirle esto con mucho respeto, su vida y la mía, no estoy hablando de usted. Yo no sé cómo usted vive las 24 horas del día, pero yo le digo, si quiere le hablo de la mía, es recontra aburrida. Y nosotros nos enojamos y decimos, porque tengo que trabajar todo el día. Es que no es el trabajo. Pero porque tengo que estar 16 horas. Mirá, cuando no estás 16 horas porque te tomaste una vacación y te pasa lo mismo. La insatisfacción es interna. La falta de plenitud está aquí. La falta de gozo está aquí. La falta de alegría está aquí. No, porque cuando tenga, ahora tenés y sufrís porque tenés. Antes no tenías y sufrías porque no tenías. Ahora comés lo que querés y sufrís y te quejás porque tenés para comer. Antes no tenías para comer y sufrís y te quejás porque la plenitud está aquí. Y yo no quiero vivir los próximos años de mi vida de la manera que todo el mundo me propone como tengo que vivir. Puedo decirle una cosa muy tonta y simple, quiero vivir para Dios. Yo sé que Dios no me quiere sentado en un asiento calculando cuánto es 2 más 2. Dios no me quiere sentado en un asiento pensando a ver si ojalá que conozca a mi príncipe azul. Hoy leía un chiste muy machista, ¿verdad? Dice, pero las mujeres son tan complicadas que cuando viene el príncipe azul dice, ay no, pero no es el azul que me gusta. Es que es así, es que somos así. Él está viniendo a lo de la casa. Y yo sé que esto le va a sonar esperanzador, pero en realidad no es esperanzador, es un despertar. Por muchos años yo no entendía al apóstol Gustavo, nuestro apóstol, mi apóstol. Cuando él decía, a mí me chocaba mucho, cuando él decía, con mucho cuidado y respeto, él decía, y esto lo van a entender los que tienen años de iglesia, un avivamiento termina siendo una vergüenza. Y yo no entendía eso. Yo digo, ¿cómo va a ser una vergüenza? Imagínense que ahora nos toca, bueno, esto está saliendo en las redes, no quería hablar nada de esto, voy a solamente decir esto. Ahora nos toca ir a una región que se llama Gales. Estuvimos el año pasado ahí. Solamente estuvimos 1 hora, ahora vamos a estar un poquito más de tiempo. Por favor, cuando vaya a su casa, ponga en Google Avivamiento de Gales y lea la historia de lo que ese pueblo vivió. Hasta el día de hoy que nosotros fuimos, el pueblo todavía percibe las olas, los resabios, no sé cómo se dice, del avivamiento que quedó en 1800. Las licorerías se vaciaron. Es un lugar precioso, muy lindo, hace frío,
Las personas se refugiaban en el alcohol en ese tiempo, se refugiaban, había crímenes, había de todo. Un muchacho se levantó a predicar el evangelio. Y la gente no podía pasar por la esquina de la capilla que él predicaba, porque la gente se caía en la esquina. De golpe las comisarías, las cárceles, los lugares donde estaba la gente peligrosa se vaciaron. La gente en las cárceles lloraba y alababa a Dios. Los enfermos se sanaban solos. Las personas de día, no en un culto, de día pasaban por la zona, por el radio de la zona donde estaban reunidos en su nombre, orando, como nosotros ahora. Y las personas tenían convicción de pecado, no entraban al lugar, estaban en la esquina y se arrodillaban a orar y adoraban a Dios. Y conociendo la historia y los libros que yo tengo sobre avivamiento, cuando yo escuchaba a mi apóstol decir, es que un avivamiento es una vergüenza. Yo, ¿cómo? Eso no puede ser una vergüenza. Eso es hermoso. Claro, hoy entiendo que es una vergüenza. Porque eso es lindo verlo con los que no conocen nada, con los que no conocen salvación, con los que no conocen la verdad, con los que no le predicaron el evangelio. Y entonces yo ¿sabes qué me pregunté? ¿Cómo nosotros estamos aquí y la prédica que usted está escuchando en este momento abajo se escucha tan claro como usted me está escuchando ahora? ¿Y por qué nadie en el supermercado de abajo se arrodilla a orar y dar gracias a Dios solo por percibir la alabanza de esta casa? Y creo encontrar una pequeña explicación en mi poco entendimiento. Y la explicación es la siguiente: es que cuando los hijos de la casa están perdidos, cada vez que suben las escaleras, tiene que ocurrir sobre ellos un despertar y recordar otra vez de que Dios sana enfermos, que Dios libera oprimidos, que Dios resucita muertos, para que se carguen de un combustible que después no lo dan a otro. Entonces Dios no puede bajar con su poder y traspasar, lo puede hacer, pero no lo hace, traspasar el piso de este edificio. Y mientras en este momento una persona está pagando en la caja del supermercado, sentir la vibración del sonido de la música que alaba a Dios, ni siquiera la música completa, la vibración de una batería, del baterista consagrado a Dios, del guitarrista consagrado a Dios, del pianista consagrado a Dios, de las voces consagradas a Dios. Y no puede, eso vamos a hacer. Y no puede traspasar el piso. La persona sabe que dice en la caja, che, qué ruido hacen los de arriba. Porque cuando nosotros estamos perdidos, nos olvidamos que tenemos a Dios y vivimos para nosotros. Voy a ser muy duro con lo que voy a decir ahora, pero se lo digo con mucho amor. Ninguno de los que está aquí está dispuesto a sacrificar algo personal para que el evangelio progrese, pero está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para comprarse lo que le gusta. Ninguno de nosotros está dispuesto a eso. Porque cuando nosotros no conocemos a quién nos llamó, nosotros nos sentamos a negociar con Él. Señor, yo te doy esto, pero Señor, me quedo sin nada. Vayan y pregúntenle a la viuda, por favor. Lea la Biblia otra vez. Vayan y pregúntenle a la viuda. Vayan y pregúntenle a la viuda que dio de lo único que tenía, no dio de lo que tenía en el momento. Dio de su sustento. Dice la palabra, la escritura dice la palabra sustento. Y por favor, saque la mentalidad de dinero. Le dio de lo que la sostenía. Y eso es muy importante. Dios tiene que hablar de esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer, consciente o inconscientemente, cambió el sustento natural para ser sustentada por Dios. Esto es muy fuerte. Ahora, cuando los hijos se despiertan, cuando los hijos
se convierten en locos. No gente que anda gritando, sino locos en el sentido de decir, hey, ¿qué te anda pasando? Vení, vamos a orar. Tranquilo, no hace falta esperando ninguna manifestación, simplemente dando de gracia, en la gracia que vive. Porque nosotros entendemos de que, que estás enfermo, vení, vení, y empezamos, a veces sí, pero no siempre. ¿Puede entender lo que le estoy compartiendo? ¿Seguro? ¿O se me durmió? ¿Lo puede entender? El gran problema que hemos tenido es que hemos vivido para nosotros. El gran problema que hemos tenido es que, aunque, hermanos, miren, déjenme decirle esto, que usted sabe que no se lo estoy diciendo y esto está siendo transmitido. Hermanos, no importa qué día cambiemos la reunión. Un domingo teníamos que trabajar el lunes. Un sábado tenemos un cumpleaños. Un viernes, no importa el día, importa tu corazón. Pero sé que Dios te está recuperando. Antes, un miércoles, te levantabas a las 10 de la noche y te tenías que ir porque te estaban esperando en tu casa para comer. Un sábado te levantas a las 10 de la noche. Otro día no te están esperando para comer, pero te levantas a las 10 de la noche porque hay una costumbre en tu mente para irte a comer. Pero yo sé que el Señor está rompiendo, porque esas son las actitudes de las ovejas perdidas de la casa. Pero cuando las ovejas recuperan la pasión, no te para nadie, papá. Le metés con todo. No parás. No parás, no parás. ¿Cuántos de los que están aquí que se van a las 10 de la noche llegan a su casa y se duermen a las 11? El 2%. Bueno, los hermanos que llegan después de las 11, pero ¿cuántos de los que están aquí llegan a su casa y no le regalan una horita más por ser bueno, ¿no? No le regalan una horita más a las redes sociales. Esa horita era una horita de culto. Un culto te cambia la vida. ¿Cuántos de los que están aquí no le regalan 2 horitas más a una película? ¿Está mal? No está mal. Solo quiero decirle algo. Usted tiene derecho a todo, pero solo que ve, las prioridades del corazón cuando estamos perdidos no son las que Dios quiere. Y entonces nosotros, esa horita más, mire, yo le digo una cosa. Hay personas aquí que fueron salvas en el último minuto. Tenían un diagnóstico de muerte y justo un hermano pasaba caminando por cerca del lugar y se enteró y dijo, no, yo voy a orar. Y fue a orar y entró al hospital o entró a la casa y se salvó. Esa horita estaba justo ahí. El tiempo para Dios, como predicó Pedro el miércoles, es muy importante. Él se hace conocer por medio del tiempo. Y la Biblia dice, sabiendo que los tiempos son malos, vivamos correctamente. Los días que vienen van a ser días de muchos milagros. ¿Lo recibe? Pero no son todos para vos. Van a ser milagros para impartir a otros. Algunos serán para nosotros y otros serán para nosotros y para otros. Pero déjeme habilitar esta palabra y espero que te quedes para esos días. Van a venir milagros de todo tipo y de todo color. ¿Por qué? Porque las personas que van a ministrar esos milagros son de todo tipo y de todo color. Porque es para el que cree. Para el que cree todo es posible. No importa cuánto tiempo hace que congregás, para el que cree. Y si Dios no te sana a vos, pero sana a otro por medio de tu persona, prepárate. La sanidad está lista para tu vida. Y si Dios no te prospera a vos, pero prospera a otro por medio de tu oración, prepárate. La provisión está lista para tu vida. Y si Dios no resuelve el problema en tu casa, pero tu corazón se despertó, y entonces vos decís, yo vengo a anunciar el evangelio, el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando te levantes en la escuela así, Dios te va a preparar el estudio, te va a preparar la beca para la universidad, te va a preparar el dinero para pagar, te va a preparar el dinero para darle de comer a tus hijos, te va a preparar todo, te prepara todo. O sea, si hay alguien que está bien desesperado por darnos todo lo que necesitamos, es Dios, porque fue el mismo Jesús que dijo estas palabras: por nada, no se preocupen por qué han de comer, qué han de beber, qué han de tomar, qué han de vestir, qué han de esto, qué han del otro. Vuestro Padre, no Dios, la función de Padre, vuestro Padre que está en los cielos, saben de lo que tienen necesidad. Puede levantar su mano un segundo y ya nos vamos. Escuche esto, por favor. Quiero que recibas esto. Levanta tu mano y recibe esto, por favor. Vamos, muchachos, por favor.
No te acomodes a la realidad que estás viviendo. Desafiala. Parece tonto lo que estoy hablando, ¿eh? No te acomodes. Porque el día que digas, bueno, hoy no puedo, no pasa nada. Pero cuando hay un antecedente, después eso se vuelve a repetir. Recuerda que los días que no te dabas el lujo de fallarle a Dios, Dios te daba la fuerza para no fallarle. En el momento que dijiste, bueno, pero hoy, bueno, hubo un antecedente. Y no estoy diciendo con esto que sea fácil, ni estoy diciendo con esto que un día no puedas. Pero cuando Dios te vea el corazón, asegúrate que realmente no puedes hacerlo. Pero si lo que no puedes hacer es por una cuestión de comodidad o por una cuestión de costumbre, solo digo esto, eso solo alimenta un antecedente para que Satanás te desestabilice. Ahora, cuando toda tu vida está rendida a Él, vas a estar postrado en una cama y aunque no puedas hablar ni mover un dedo y parezca que estás en un estado vegetativo, tu mente va a estar orando, tu espíritu va a estar intercediendo. Nadie detiene la vida de Dios, ¿me entiendes? Cuando Daniel entra al foso de los leones y le ponen una piedra, el Señor, ¿qué dice? Él lo dijo desde adentro. Él dio el testimonio, Él dio a conocer. ¿Y qué dijo? Cuando al otro día el rey, con la fe inquebrantable, Daniel, a la mañana siguiente, la fe no la tenía solo Daniel, sino el hombre que lo amaba a él. Daniel, tu Dios, que todavía no es el mío, el tuyo, tu Dios te pudo librar de los leones. Se escuchó la voz de adentro, lea la Biblia, hermano. La voz de adentro que dijo, mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Sabe? Dios le podría haber abierto la piedra, sí. Dios lo podría haber sacado de ese lugar, sí. Pero ¿qué hizo Dios con Daniel? Lo hizo estar 24 horas adentro con los leones, con la boca atada. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios le podría haber cerrado la boca a los leones y abierto la piedra para que Daniel salga y mostrarle a todo el mundo cómo Dios hizo eso, Dios lo dejó adentro para enseñarnos a nosotros que podemos convivir en medio de gente que nos quiere devorar, en medio de un sistema que nos quiere devorar, en medio de personas que nos maldicen, en medio de un sistema que nos maldice, pero Dios cerrarle la boca a todo el mundo alrededor. Cerrarle la boca a los que nos maldicen, cerrarle la boca a aquellos que no creen, cerrarle la boca a aquellos que dudan, cerrarle la boca a aquellos que se burlan de Dios y mostrarle a todo el mundo que puedo estar encerrado 24 horas en un lugar, pero el poder de Dios estar conmigo todos los días, cada minuto y cada instante. Créalo, por favor. Abrazalo al que tenés al lado y decirle, despertate. Abrace a 2 o 3 y dígale, despertate, despertate. Despertate, despertate, despertate. Levante su mano conmigo, por favor, y diga, me voy a despertar. Por favor, Pablo, dame un poquito más a mí. Me voy a despertar, diga, me voy a despertar. No, pero ni lo dormido lo dice. Diga, me voy a despertar. Así, ve que puede hablar, dígame.